Buenas, mi nombre es Carmen Álvarez Moreno y junto a Rubén Díaz Tejedor, Raquel Fidalgo y Paula López, todos de la Universidad de León, hemos elaborado este trabajo centrado en la comparación del feedback generado por inteligencia artificial por docentes en la escritura universitaria con un enfoque cualitativo. En el contexto de la educación superior, el feedback se ha consolidado como un elemento clave en el aprendizaje del alumnado, especialmente en tareas complejas como la escritura académica. No solo permite identificar errores, sino que también orienta el proceso de mejora, favorece la autorregulación y puede influir en la motivación del alumnado. Sin embargo, a pesar de su importancia, proporcionar un feedback individualizado, detallado y de calidad sigue siendo un reto para el profesorado universitario, principalmente debido a la elevada carga de trabajo y al número de estudiantes. En este contexto, la aparición de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa como ChatGPT ha abierto nuevas posibilidades ya que permiten generar feedback de manera casi inmediata. La investigación reciente muestra que este tipo de feedback puede contribuir a mejorar aspectos formales y estructurales de los textos y además es valorado positivamente por el alumnado por su rapidez y accesibilidad. No obstante, también presenta algunas limitaciones como una menor personalización o menor profundidad en las respuestas. A pesar de estos avances, todavía existen pocos estudios que analicen de forma comparada cómo es el feedback generado por la inteligencia artificial frente al proporcionado por el profesorado. Una vez planteado el problema, el objetivo principal de este estudio es analizar y comparar el feedback proporcionado por una docente y por un sistema de inteligencia artificial en textos de opinión escritos por estudiantes universitarios, teniendo en cuenta su estructura, su contenido y sus características pedagógicas. Para alcanzar este objetivo general se plantean varios objetivos específicos. En primer lugar, se analiza las diferencias en la cantidad y la estructura del feedback considerando aspectos como el número de segmentos, la extensión y la densidad. En segundo lugar, se examinan las características pedagógicas del feedback atendiendo a su nivel, su orientación, el grado de especificidad y su dimensión socioafectiva. Además, se compara el contenido del feedback en función de su foco, es decir, si se centra en la argumentación, la organización o la corrección lingüística. Y por último, se busca caracterizar el perfil global del feedback integrando todas estas dimensiones para comprender mejor las diferencias entre el feedback docente y el generado por inteligencia artificial. En cuanto al método del estudio, se llevó a cabo en el contexto de una asignatura obligatoria de primer curso del grado de educación infantil dentro del área de psicología evolutiva y de la educación. Como parte de la actividad de aula, se pidió al alumnado que elaborara un texto breve de opinión sobre una temática actual, en este caso el uso de las TIC en el aula, a partir de un conjunto de materiales proporcionados por el alumnado que incluían un documento con las pautas para la realización de la práctica, otro documento con información sobre las características del texto de opinión y un documento extra con información específica sobre la temática objeto de la tarea, como he dicho antes, sobre el uso de las TIC en el aula. La muestra inicial estuvo formada por 80 estudiantes, de los cuales se seleccionaron aleatoriamente 15 textos para su análisis. Para cada uno de estos textos se generaron dos tipos de feedback, uno proporcionado por la docente de la asignatura y otro generado mediante inteligencia artificial generativa, concretamente ChatGPT, asegurando en ambos casos las mismas condiciones y criterios de evaluación. A partir de estos comentarios, se analizaron un total de 538 segmentos de feedback definidos como unidades de significado dentro de cada comentario. Finalmente, el estudio combina un enfoque cualitativo y cuantitativo, priorizando un análisis en profundidad de las características del feedback. Para analizar el feedback se diseñó un sistema multidimensional de análisis de feedback basado en la literatura previa y adaptado a los objetivos del estudio. Este sistema combina un enfoque cualitativo y cuantitativo, permitiendo analizar el feedback desde diferentes perspectivas y se organiza en 3 bloques de variables. En primer lugar, las variables estructurales que permiten analizar la cantidad y organización del feedback. En este caso se consideran los segmentos entendidos, como he dicho antes, como unidades de significado independientes dentro del comentario, el número de palabras como medidas de la extensión del feedback y la densidad, que hace referencia a la relación entre la extensión del comentario y su nivel de segmentación. En segundo lugar, las variables pedagógicas, que analizan cómo es el feedback desde el punto de vista educativo. Aquí se incluye el nivel de feedback, es decir, a qué se dirige el comentario, como la tarea, el proceso, la autorregularización del estudiante,
La orientación, que indica la finalidad del comentario, por ejemplo, si busca mejorar, describir o evaluar. El grado de especificidad, entendido como el nivel de concreción del feedback, y la dimensión socioafectiva, que recoge la presencia de elementos de apoyo o motivación hacia el estudiante. Por último, se analizan las variables de contenido centradas en el foco del feedback, es decir, si el comentario se dirige a la argumentación, la organización o la corrección lingüística del texto. Todas estas variables fueron codificadas a nivel de segmento, lo que permitió realizar un análisis detallado y comparar el feedback generado por la docente y por la inteligencia artificial. En cuanto a los resultados, en relación con el primer objetivo se analizaron las diferencias en la estructura y la cantidad del feedback. Los resultados muestran diferencias significativas en el número de segmentos, siendo mayor en el feedback docente con una media de 21,47 frente a 14,33 en el caso de la inteligencia artificial. Del mismo modo, también se encontraron diferencias en la extensión del feedback, medida en número de palabras con una media de 455,80 en el feedback docente frente a 271,67 en el generado por la inteligencia artificial. Sin embargo, en cuanto a la densidad del feedback, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambas fuentes. En relación con el segundo objetivo, se analizaron las características pedagógicas del feedback. En primer lugar, en cuanto al nivel de feedback, se observaron diferencias significativas. En ambos casos predomina el feedback centrado en el proceso, aunque es ligeramente mayor en la inteligencia artificial. Además, la inteligencia artificial presenta más feedback centrado en la tarea, mientras que el feedback docente incluye también comentarios dirigidos a la persona, categoría que no aparece en la inteligencia artificial. En segundo lugar, respecto a la orientación del feedback, no se encontraron diferencias significativas, predominando en ambos casos un enfoque orientado a la mejora. En cuanto a la especificidad, sí se observaron diferencias. Aunque en ambas fuentes predomina un nivel medio, el feedback docente es más consistente, mientras que la inteligencia artificial incluye algunos comentarios poco específicos. Por último, en la dimensión socioafectiva se encontraron las diferencias más relevantes. El feedback docente incorpora de forma clara elementos de apoyo y motivación, mientras que en el caso de la inteligencia artificial esta dimensión está prácticamente ausente. En relación con el tercer objetivo, se analizaron las diferencias en el contenido del feedback. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas fuentes. En ambos casos, el foco principal del feedback se sitúa en la argumentación, con porcentajes muy similares. En cuanto a otros aspectos, se observa una ligera tendencia del feedback docente a centrarse más en la organización, mientras que la inteligencia artificial presenta algo más de feedback relacionado con la corrección lingüística. Finalmente, en relación con el cuarto objetivo, se realizó un análisis integrador para caracterizar el perfil global del feedback. Los resultados muestran que el feedback docente se caracteriza por una mayor extensión y un mayor nivel de segmentación, así como una mayor diversidad en los niveles del feedback. Además, presenta un perfil más consistente en cuanto a la especificidad y destaca especialmente por la presencia de una dimensión socioafectiva. Por su parte, el feedback generado por la inteligencia artificial es más breve y compacto y se centra principalmente en la tarea y el proceso sin incorporar elementos de carácter personal. Asimismo, presenta una mayor variabilidad en la especificidad y una ausencia prácticamente total de la dimensión socioafectiva. No obstante, ambas fuentes coinciden en aspectos clave, como una orientación formativa del feedback y un foco centrado en la argumentación. En términos de interpretación, los resultados muestran que la inteligencia artificial es capaz de generar un feedback alineado con los objetivos formativos, coincidiendo con el profesorado tanto en el contenido como en la orientación del feedback. Sin embargo, se observan diferencias en la calidad pedagógica, ya que el feedback generado por inteligencia artificial es menos profundo y presenta una menor segmentación. Además, muestra una mayor variabilidad en la especificidad, lo que indica menor consistencia. La principal diferencia se encuentra en la dimensión socioafectiva, presente en el feedback docente y prácticamente ausente en la inteligencia artificial. En este sentido, podríamos decir que la inteligencia artificial reproduce el contenido del feedback, pero no su dimensión pedagógica más compleja. En cuanto a las implicaciones educativas, los resultados sugieren que la inteligencia artificial puede aportar ventajas importantes en términos de rapidez e inmediatez, lo que permite reducir los tiempos de espera del alumnado. Además, puede suponer un ahorro de tiempo para el profesorado, especialmente en contextos con grupos numerosos.
facilitando la generación de feedback de forma más ágil. Esto también abre la posibilidad de ofrecer un feedback más frecuente, lo que puede favorecer el proceso de mejora del estudiante. En este contexto, el papel del docente se vuelve especialmente relevante en los aspectos más complejos, como el acompañamiento o la dimensión socioafectiva del feedback. Por ello, una opción interesante sería un uso complementario en el que la inteligencia artificial proporcione un primer feedback y el docente lo complete o profundice. Muchísimas gracias por su atención. Tras finalizar la ponencia oral, si tienen alguna duda, estaremos encantados de resolverlas.